Dios es bueno y para siempre es su misericordia. La paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros. Amén. Hermano, Dios es bueno. Debemos buscar al Señor mientras Él pueda ser hallado. Debemos buscarlo mientras Él esté cerca. Amén. ¿Por qué? Porque Él es bueno, hermano. Él es bueno, Él es misericordioso, Él es santo, Él es Dios eterno, Él es Dios todopoderoso. Él es muy bueno, hermano. ¿Por qué? Porque, mire, anoche nos acostamos, dormimos, descansamos. ¿Por qué? Porque Él fue el que nos levantó. Él fue el que nos dio nuevamente la vida, el que nos dio nuevamente nuestro respirar. Por eso debemos adorarlo en todo momento. Por eso debemos exaltar a Dios en todo momento. Debemos glorificar tu nombre. Debemos exaltarlo. ¿Por qué? Porque Él es grande, porque Él es bueno, porque su misericordia cada día es más grande para cada uno de nosotros. Él deja caer el sol sobre los buenos y sobre los malos. ¿Por qué? Porque su misericordia es inmensa, su misericordia es preciosa. Amén. ¿Por qué? Porque Él es bueno, hermano. Él es bueno, no hay nadie como Él. En los momentos que nos sentimos afligidos, en los momentos que no podemos con nuestra vida, Él está allí siempre extendiéndonos una mano amiga. Pero debemos buscarlo primeramente a Él. Buscarlo a Él, ¿para qué? Para que Él nos quite las cargas, para que Él nos quite esa carga que siempre llevamos. Pero debemos buscarlo a Él primeramente, como lo dice el libro de los Evangelios, en el capítulo 6 del versículo 33 de Mateo, que dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás nos vendrá por añadidura. Debemos buscarlo en los momentos difíciles, en los momentos que sabemos que nos acercamos a Él cuando tenemos mucha aflicción. El Señor nos dice en su palabra de que en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad porque el Señor ya venció al mundo. Tendremos aflicciones, tendremos condolencia, tendremos muchas cargas, como lo dice el libro de Evangelio, como lo dice el Evangelio en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11 del versículo 28, que dice: venid a mí tú el que esté cansado y cargado, y yo os haré descansar. Él es el que nos hace descansar, hermano. Él es el que siempre está allí para darnos una palabra, para exhortarnos, para edificarnos, para consolarnos, pero Él siempre está allí. Por eso debemos alzar nuestras manos, debemos glorificarlo a Él, exaltarlo a Él. ¿Por qué? Porque Él siempre está allí. ¿Para qué? Para darnos una palabra de exhortación, de consolación, como nos la está dando en esta hora en el libro de los Romanos, en la carta de los Romanos, en el capítulo 8 del versículo 5, que dice así en el nombre de Jesús: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu piensan. Evangelio, carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu piensan. Amén. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Te traigo un tema y lo he titulado: la vida y mente carnal contra la vida espiritual. Contra la vida espiritual. Contra la vida espiritual. Hermano, Dios es bueno. Siempre debemos poner las cosas en las cosas del Espíritu. Siempre debemos dejarnos llevar por las cosas del Espíritu y no por la carne, porque mientras nos dejemos llevar por la carne, lo estamos haciendo mal. Lo estamos haciendo mal. Amén, lo estamos haciendo mal. La carne
aquí en este versículo, la carne aquí en este versículo es el cuerpo humano caído y corrupto, junto con todas sus concupiscencias. ¿Qué es concupiscencia? Es el deseo carnal. ¿Qué es concupiscencia, hermano? Concupiscencia es el deseo carnal, el deseo que cada uno de los hombres, de cada uno de nosotros deseamos en nuestra carne, en nuestro deseo, en los deleites en la cual Dios no está de acuerdo. La carne aquí, en este versículo donde habla el apóstol Pablo a los romanos, le dice, la carne, dice que la carne está contra el espíritu y el espíritu está contra la carne. La carne en este texto es el cuerpo humano caído y corrupto, junto con todas sus concupiscencias. Amén. ¿Qué es concupiscencia? Vuelvo y le repito, ¿qué es concupiscencia? Concupiscencia es el deseo carnal que tenemos cada uno de nosotros, que nos conlleva a hacer las cosas de acuerdo al mundo, de acuerdo a las cosas malas, de acuerdo a lo que no está agrado a Dios, de acuerdo a las cosas contrarias, de acuerdo a la desobediencia a nuestro Dios y Padre. Hermano, Dios es bueno. Las personas con mente carnal solo piensan en disfrutar los deseos de la carne, todo aquello que en el mundo les cause placer y satisfacción. Para ellos lo espiritual no tiene importancia y su vida gira en función de satisfacer su naturaleza pecaminosa, olvidándose de Dios sin entender que su fin es muerte. Su fin es muerte. Como lo dice el libro de los Proverbios, capítulo 14, versículo 12, que dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es camino de muerte. ¿Cuál es ese camino de muerte? Cuando nos dejamos llevar por nuestra carne, cuando nos dejamos llevar por nuestra concupiscencia. ¿Cuál es ese camino de muerte? Cuando agarramos un camino de las cosas que a Dios no le agradan, como el licor, la droga. Amén. El licor, las drogas, la ira, la contienda, el rencor, todos los deleites de la vida. Amén. Amén. Dios es bueno, hermano. Dios es bueno. Debemos buscar de Dios y debemos hacer las cosas bien y dejarnos guiar por el Espíritu y no por la carne, porque cuando nos dejamos llevar por nuestra carne, cuando nos dejamos llevar, hermano, por nuestra carne, lo estamos haciendo mal. Lo estamos haciendo mal. ¿Por qué? Porque al dejarnos llevar por la carne es el cuerpo humano caído y corrupto con todas las concupiscencias que hay. Hay muchas clases de concupiscencia. Nuestro deseo carnal nos lleva a muchas cosas malas, hermano. A muchas cosas, nos lleva a muchas cosas, la cual todas están en contra de los decretos, de los mandatos y de los estatutos que nuestro Padre Dios nos ha encomendado que nosotros hagamos, que lo busquemos a Él, que busquemos a nuestro Señor Jesús, que nos vayamos de acuerdo a los deseos del Espíritu, que hagamos lo que el Espíritu nos guía. Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Ser guiados por el Espíritu Santo, ¿para qué? Para poder satisfacer los deseos de Dios, para que para que encontremos gracia delante de los ojos de nuestro Dios. El apóstol Pablo nos aclara algo. El apóstol Pablo advierte a los creyentes a protegerse no solo del pecado, sino del pecado que se esconde en su propia carne. Si somos descuidados con nuestra carne, el pecado reinará incluso
en el cuerpo de un creyente, en el cuerpo tuyo o en el cuerpo mío. Pablo nos está guiando de que si nos descuidamos, vamos a caer en ese deseo carnal, nos vamos a dejar llevar por la carne, y la carne es la que nos va a gobernar. Depende lo que nosotros, a quien estemos alimentando más. Si nosotros alimentamos más la carne, más que al espíritu, la carne se va a levantar en nosotros y no vamos a poder sujetarla. Como lo dijo nuestro Señor Jesús cuando se le presentó Satanás, que le dijo: no solo del pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso debemos ser guiados por el Espíritu y no por nuestra carne. No debemos ser guiados por la carne, hermano. Debemos ser guiados por el Espíritu. ¿Para qué? Para que encontremos gracia delante los ojos de Dios. ¿Qué es vivir conforme al Espíritu, hermano? ¿Qué es vivir conforme al Espíritu? Vivir conforme al Espíritu produce a una nueva calidad de vida en seguir la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que ha liberado a los creyentes, a los hermanos de la ley del pecado y de la muerte. Hermano, cuando somos guiados por el Espíritu, ya somos libres en Jesús. Ya estamos libres, ya no andamos de acuerdo a las leyes del pecado. Ya no podemos andar en pecado, porque si andamos en la carne, andamos en el pecado. Entonces ya Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario. Él nos hizo libres. Él nos hizo libres, por lo tanto ya somos libres, como lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 32, que dice, capítulo 8, versículo 32, que dice que debemos vivir, hermano, de acuerdo a la libertad que Él nos ha dado. Dice: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, como lo dice el 8 del versículo 36 del mismo Evangelio de Juan, que dice: si el Hijo te libertare, verdaderamente seréis libres. Entonces verdaderamente eres libre cuando eres libertado por el Espíritu, cuando somos guiados por el Espíritu, porque el mismo Jesús fue quien nos libertó, fue quien nos liberó, fue quien nos hizo libre para la gloria, para la honra de Él. Amén. Dios es bueno, hermano. Debemos hacer las cosas bien. Debemos buscar las cosas de arriba y no buscar las cosas de abajo, porque las cosas de arriba son para beneficio, las cosas de arriba son bendiciones, mas las cosas que son de abajo son para muerte y muerte eterna, son para maldición. Nosotros no podemos vivir según la maldición, sino según la bendición que Cristo Jesús nos dio en la cruz del Calvario cuando Él murió por ti y por mí. Debemos luchar contra el pecado. Debemos luchar contra el pecado que llevamos por naturaleza. Hermano, llevamos un pecado por naturaleza. Ese pecado que hizo Adán y Eva en el momento que desautorizaron al Señor, en el momento que hicieron las cosas mal delante de los ojos del Señor. Entonces ese pecado fue heredado por cada uno de nosotros. Fue heredado por cada uno de nosotros. Fue heredado. Debemos luchar contra el pecado que llevamos por naturaleza. ¿Para qué? Para no ser llevado por la carne. Para no ser guiado por la carne. Amén. Debemos hacerlo. ¿Para qué? Para que podamos ser guiados. Para que podamos ser guiados por el Espíritu. Para que podamos ser guiados por el Espíritu. ¿Cuál es la naturaleza del pecado? ¿Cuál es la naturaleza del pecado? Es una disposición interna, inherente, que nos inclina hacia los actos
y pensamientos equivocados. No somos pecadores simplemente porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. Amén. Pecamos porque somos pecadores. Amén. Pero debemos hacer las cosas bien, apartarnos de lo que a Dios no le agrada. ¿Para qué? Para que el mismo Dios nos pueda ayudar. Debemos cerrar cualquier puerta que le tengamos abierta al enemigo, puertas de enemistades, puertas de ira, de contienda, puertas de que no vienen de parte de Dios, son puertas abiertas, y el dueño de esa puerta es el mismo Satanás. Que Jehová lo reprenda. Que Jehová lo reprenda. El libro de Romanos, la carta a los romanos, escrita por el apóstol Pablo, en el capítulo 7, del versículo 23 hasta el 25, nos da una preciosa palabra que dice así: pero veo otra ley en mis miembros. ¿Quién habla ahí? Ahí habla el apóstol Pablo. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Amén. Tenemos el pecado dentro de nuestros miembros. Nuestros miembros nos conllevan a hacer las cosas malas. Pero cuando tenemos al Espíritu, cuando somos guiados por el Espíritu y no por la carne, más potestad hay en el Espíritu que en la carne. Si usted le da más alimento a la carne se va a levantar. Pero si le da más alimento al Espíritu, alimento espiritual, lectura, ayuno, consagración a Dios, entonces el Espíritu estará por encima de la carne y la carne se tendrá que sujetar. Debemos sujetar nuestra carne y no debemos ser guiados por la carne. ¿Para qué? Para que podamos agradar a Dios. Para que podamos agradar a Dios. Miserable de mí, dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El 25 dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Entonces debemos buscar a Dios con nuestra mente, que nuestra mente sea renovada, como lo dice el libro de Romanos capítulo 12 versículo 1, que nuestra mente tiene que ser renovada, que no debemos conformarnos con los deseos de este mundo. Debemos ser renovados, nuestra mente debe ser renovada, debemos hacer las cosas bien. Nuestro cuerpo siempre nos va a conllevar al pecado, nos va a conllevar al pecado, pero tenemos que tener un dominio propio. ¿Por qué? Porque Dios no nos dio un espíritu de cobardía. Dios nos dio un espíritu de dominio propio para poder dominar nosotros mismos. Simplemente debemos entregarle nuestra vida al Señor, consagrarnos para Él y cerrarle puerta al enemigo. ¿Por qué? Porque nosotros solos no vamos a poder. Ahora, si tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón, con Él, al tenerlo a Él dentro de nuestro corazón, entonces allí sí vamos a poder. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si es Dios quien está conmigo, ¿quién contra mí? Porque Él es el que está contigo y conmigo. Él es el que está siempre ahí ayudándonos. Él es el que siempre está allí dándonos fuerza. ¿Para qué? Para no ser llevado por nuestra carne, como lo dice Pablo. Pablo dice de que él con la mente le sirve a Dios, pero con su cuerpo es el que lo lleva a las cosas malas. Entonces debemos hacer las cosas bien, debemos alejarnos de lo que nos daña.
¿Cómo puede entrar el pecado en nuestra carne? Cuando alimentamos nuestra carne. La alimentamos a través de los oídos, a través de lo que escuchamos, a través de lo que oímos, que no nos conviene. No nos conviene, como dice Romanos, capítulo 10, versículo 17, dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pero si no estás oyendo, escuchando la palabra de Dios, te vas a alimentar de lo que estás escuchando. Te vas a alimentar de aquellas cosas buenas, las cuales estás escuchando, o las cosas malas que estás escuchando. Si estás escuchando cosas que no agradan a Dios, cosas que no son de edificación, entonces te van a dañar tu mente, te van a dañar lo que Dios ha puesto en ti, te van a dañar esa intrusión que Dios ha puesto en ti, porque es Dios quien te está instruyendo. Entonces no puedes escuchar las cosas malas, no puedes permitir que tu pecado entre por los ojos. ¿Por qué? Porque al permitir que el pecado entre a través de los ojos, a través de los oídos, automáticamente él va a llegar a la mente, luego va a llegar al corazón, y al llegar al corazón automáticamente va a hacer efecto y va a dañar cada uno de nuestros miembros, va a dañar nuestro cuerpo, la cual fue un cuerpo hecho para la alabanza, para la gloria y para la honra de nuestro Dios. Debemos adorar a Dios con nuestro cuerpo, debemos buscar de Dios cada día, como lo dice el apóstol Pablo, porque él dice de que su cuerpo lo conlleva al pecado, pero su mente, con la mente de él alaba y glorifica a Dios, porque tiene una mente renovada. Él dice: miserable yo, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Nuestro cuerpo está lleno de pecado, pero debemos entregárselo al Señor, para que el Señor cada día nos limpie, nos purifique, nos santifique cada día. ¿Para qué? Para que podamos ser de agrado a la presencia de Dios. Debemos entregarle nuestra vida para que Él nos la santifique cada día. Como dice el libro de Efesios, capítulo 26, como dice el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 26 y 27, dice que nuestra vida tiene que ser santificada, de que se está presentando una iglesia santificada para la gloria, para la honra del Señor, porque Dios es bueno, hermano. Dios es bueno y Él es el que nos ayuda en todo. Él es el que siempre está allí para darnos una palabra, para ayudarnos cada día a hacer las cosas bien y no dejarnos llevar por nuestra propia concupiscencia, por lo que desea nuestra carne. Debemos ser renovados en nuestras mentes y hacer las cosas bien que a Dios le agrada. Debemos hacer las cosas que a Dios le agrada. Debemos andar en el Espíritu. Debemos andar en el Espíritu. ¿Para qué? Para adorar a Dios. Debemos andar en el Espíritu y no en la carne. ¿Cómo sabemos que andamos en el Espíritu? ¿Cómo sabemos que andamos en el Espíritu? Cuando las virtudes y manifestaciones perceptibles de Dios está obrando en la vida y corazón de una persona o de cada uno de vosotros, ella da fruto. Cuando el Espíritu está en nosotros, entonces el mismo Espíritu, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de caminar, automáticamente nosotros mismos nos damos de cuenta que andamos en el Espíritu, porque ya nos aborrece los deseos de la carne. Ya las manifestaciones de la carne se van alejando poco a poco y vamos conociendo la verdad. La verdad nos hará libre. Entonces se manifestarán en nosotros las obras, las manifestaciones que vienen de parte del Espíritu de Dios. Esas manifestaciones que nos dan vida, que nos dan paz, tranquilidad, nos dan amor. Debemos hacer las cosas bien
¿Para qué? Para que Dios nos ayude y podamos ser libres en el nombre de Jesús. Porque Él dio la vida por ti, por mí, dio la vida por cada uno de nosotros, para que nosotros podamos ser libres, para que las obras del Espíritu reinen en nuestra vida, para que las obras, las manifestaciones del Espíritu puedan obrar en nosotros. Gálatas capítulo 5, versículo 22 hasta el 25 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, es amor, es amor, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. Son esas manifestaciones que se manifiestan en nosotros cuando tenemos al Espíritu, cuando somos guiados por el Espíritu, somos guiados por el Espíritu. Entonces ahí se refleja el amor. Cuando tenemos amor, ¿qué es amor? Cuando tenemos amor hacia otra persona, cuando amamos a nuestro prójimo, cuando hablamos y de nuestra boca sale amor. La Biblia dice que de lo que está lleno el corazón, de eso habla la vida. La Biblia dice en el libro de los Proverbios que de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él es que emana la vida. Cuando guardamos nuestro corazón, entonces las obras del Espíritu se manifiestan en nosotros, como es el amor. El amor es algo que nosotros reflejamos hacia nuestro prójimo, hacia las personas a las cuales amamos. Quizás a las esposas, a nuestras esposas, aquellos que tienen sus esposas, aquellos que Dios le ha entregado su esposa, entonces se refleja el amor a nuestro prójimo, el amor a nuestros hermanos, el amor a nuestra familia, el amor a nuestras esposas, el amor a nuestros amigos. Se refleja el amor, el gozo. El gozo, andamos gozosos, andamos felices, contentos, con gozo. Quizá tenemos problemas porque la Biblia dice que en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad porque Jesús venció. Si Jesús nos está diciendo, si nuestro Señor Jesús está diciendo que tendremos aflicciones, porque así es. Pero mientras tengamos al Espíritu, tenemos gozo en nuestro corazón, tenemos gozo, tenemos paz. Andamos con paz con todas las personas. La Biblia dice que debemos seguir la paz con todo. Debemos seguir la paz, porque sin la cual nadie verá al Señor. La paz, debemos tener paz en nuestro corazón. Debemos seguir la santidad. ¿Para qué? Para que podamos encontrar gracia delante de los ojos de Dios. Amor, gozo, paz, paciencia. No se nos refleja la paciencia. Entonces tenemos paciencia para nuestras esposas, para nuestros hijos. Tenemos paciencia para nuestros amigos. Tenemos paciencia para todo. Bondad, somos bondadosos. Somos dador alegre cuando tenemos y somos guiados por el Espíritu. Tenemos fe. La fe, que es una de las cosas más importantes. Tenemos fe. ¿Para qué? Para cuando venga el enemigo a lanzando dardo, tenemos el yermo de la fe. ¿Para qué? Para parar esos dardos que nos envía. Tenemos fe, tenemos amor, mansedumbre, somos mansos, templanza, tenemos templanza de que hemos creído en nuestro Señor Jesús, un Dios grande, nuestro Dios grande, poderoso. Dice, contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Como lo dice el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, hablando Pablo, que dice, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que vivía en la carne, ahora lo vivo
en el Hijo de Dios que ha dado la vida por mí. Dios dio la vida por ti, por mí. Entonces, si ya somos crucificados junto con Cristo, si somos llevados a través del Espíritu, debemos alejarnos de las pasiones, de los deseos de estas pasiones. Debemos alejarnos, hermanos, de la fornicación. Debemos alejarnos del adulterio. Debemos alejarnos de las cosas que a Dios no le agrada. Debemos alejarnos de la glotonería, de la avaricia, de la ira, del odio, del rencor. Debemos alejarnos de lo que Dios no le agrada. ¿Por qué? Porque no podemos vivir según nuestra carne, según nuestro deseo. Debemos vivir según el Espíritu, como nos lo enseña el Señor. Él es bueno, hermano. Dios es bueno. Debemos hacer las cosas bien. Si somos ya crucificados, entonces vivamos en obediencia a Dios. Si ya somos crucificados, entonces Dios, Jesús, fue obediente a su Padre. Entonces nosotros debemos ser obedientes a nuestro Jesús. Olvidarnos de las pasiones, de los deseos de esta carne. Entonces debes vivir de acuerdo a las cosas de Dios. Aléjate del pecado, aléjate de las cosas malas, aléjate de lo que a Dios no le agrada, aléjate de esa mujer que no es tuya, aléjate de ese hombre que no es tuyo, aléjate de lo que no es tuyo, aléjate de lo que a Dios no le agrada, aléjate de la fornicación, aléjate de eso, hermano. Aléjate de eso y deja de estar tocando a tu novia. Si tú quieres seguir tocando a tu novia, entonces cásate. Si te estás quemando, entonces cásate. Y si tú estás viviendo con tu mujer y no te has casado y de paso tienes hijos, déjame decirte que lo estás haciendo mal. Déjame decirte que andas viviendo de acuerdo a la carne y no estás viviendo de acuerdo al Espíritu. A mí no me vengas a decir ni vengas a decir de que estás bien delante de los ojos de Dios. Debemos de dejar de ser orgullosos, porque la persona cuando no reconoce que estamos haciendo las cosas mal, cuando no reconocemos que andamos de acuerdo a la carne y creemos en nuestro corazón, nos hacemos mentirosos a nosotros mismos, que creemos que andamos según el Espíritu, y estás viviendo con un hombre que no te has casado. No te has casado con ese hombre, entonces cásate. Cásate con ese hombre y haz las cosas bien. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que en el reino de los cielos no entrará ninguna cosa que hace pecado. Hermano, ninguna cosa inmunda entrará en los reinos de los cielos. Entonces, mientras hay vida, hay esperanza. Aléjate de las cosas malas. Aléjate de lo que Dios no le agrada. Cásate con ese hombre, ya que espera. ¿Qué señal estás esperando? ¿Qué señal? Si es el padre de tus hijos. Es el padre de tus hijos. Entonces, arregla tu vida. Cásate. No estés tocando a tu novia. No la estés tocando, porque ella es tu hermana. Ella es tu hermana, son dos carnes, no son una sola carne. Y cásate. Y cásate para que Dios te ayude. De que Dios lo que empezó, Él lo terminará, es verdad. Pero Él dice en su palabra: he aquí, yo estoy a la puerta y toco. Si alguien me escucha, ya Dios te está hablando a través de lo que ha puesto en mi boca. Entonces cásate, porque estás haciendo las cosas mal. Estás mal delante de los ojos de Dios. La Biblia dice que los adúlteros y los fornicarios no entrarán al reino de los cielos. Honroso sea en todo el matrimonio. Amén. Dios es bueno, hermano. Sea honroso el matrimonio. Sea honroso lo que tú estás sembrando ahorita como novio, ahorita que no te has casado, es lo que vas a sacar en el momento que te cases. Si estás cosechando, si estás sembrando amor, paz, mansedumbre, si estás haciendo las cosas bien, entonces te irá bien, hermano. Del resto te va a ir mal. Entonces haz las cosas bien. Guárdate para Dios y no andes de acuerdo a los deseos de tu concupiscencia. En los deseos de tu concupiscencia. No digas en tu corazón: Dios me entiende. Dios me entiende.
Dios lo sabe, Dios me entiende, Dios lo sabe todo. Él fue el que creó su palabra, Él fue el que escribió su palabra está escrita. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Ya Él dio una palabra, ya esa palabra está escrita y esa palabra se tiene que cumplir por encima de la cabeza de quien sea. Entonces cásate, hagamos las cosas bien. Hagamos las cosas bien, apartémonos de lo que a Dios no le agrada. Aléjate del orgullo, aléjate de la ira, de la contienda, de la pelea, del chisme. Nosotros los cristianos no podemos estar metidos en chisme, metidos de que aquel me dijo, de que este me dijo, metido en la casa ajena, buscando lo que no se nos ha perdido y que nuestro testimonio cada día sea peor. Cada día sea peor. Amén. Y que las personas no nos crean cuando predicamos el evangelio, cuando predicamos las nuevas del evangelio, cuando predicamos a Cristo. Entonces aléjate y haz las cosas bien. Busca de Dios, busca las cosas de arriba y no busque las cosas de la carne. ¿Por qué? Porque Dios es bueno y Dios lo que nos quiere es ayudar. Dios nos quiere libertad. Aléjate y cásate. Cásate para que Dios haga en ti lo que tiene que hacer. Porque mientras tú no te cases, mientras andes en fornicación, Dios no va a obrar. Y no es como tú y yo decimos a veces de que Dios nos entiende. Dios nos entiende. Dios no te va a entender. Dios no te va a comprender. Son los estatutos y los mandatos de Dios que ya están escritos en su santa palabra, que es la Biblia. Amén. Dios es bueno, hermano. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Para siempre es su misericordia. ¿Cuál es el beneficio de andar en el Espíritu? ¿Cuál es el beneficio de andar en el Espíritu, hermano? Cuando andamos en el Espíritu, cuando hacemos las cosas bien. Amén. Cuando andamos en el Espíritu, andamos en nuestra carne, entonces vamos a tener beneficio. Lo primero que nos va a pasar es que vamos a ser rejuvenecidos. Vamos a ser rejuvenecidos porque andamos en el Espíritu. Aunque seamos feos, Dios va a poner la gracia en nosotros. Ay, pero esa muchacha sí es linda. No es linda, ella es fea. Sino que la gracia de Dios la ve bonita. Ay, ese hombre sí es bonito. Ese hombre... No, hermano. Es la gracia de Dios, la gracia que está sobre nosotros, el beneficio que Dios nos da cuando hacemos las cosas de Dios, cuando andamos de acuerdo al Espíritu y no de acuerdo a la carne. Amén. ¿Cuáles son los beneficios, hermano? Pablo y Juan hablaron brevemente de proteger la libertad, Dios es bueno. ¿Cuál es el beneficio de andar en el Espíritu? ¿Cuál es el beneficio de andar en el Espíritu? Vivir conforme al Espíritu conduce a una nueva calidad de vida en la que ha liberado a los creyentes de la ley del pecado. Hermano, Dios es bueno. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Dios es precioso. Dios es hermoso. Dios es tierno. Dios es grande. Debemos alabar, glorificar a Dios. Debemos exaltar a Dios, darle gloria, darle honra, darle alabanza, hermano. Debemos andar en el Espíritu. Debemos andar en el Espíritu. Debemos hacer las cosas bien. Debemos alejarnos de las cosas de la carne, hermano. Tenemos tres enemigos. Tenemos tres enemigos. Uno de ellos principales es el mundo, hermano. El mundo nos brinda tantas cosas. El mundo es el que está dañando el corazón de todos los hombres. Es el mundo, porque el mundo tiene riqueza. El mundo tiene riquezas vanas. Tiene vanagloria, que los hombres buscan de gloriarse en el mundo y a la final no tienen nada. Tenemos nuestro enemigo, que es nuestra propia carne.
que es lo que dice Pablo, de que en él había algo que lo conllevaba a hacer las cosas malas. Andaba en ese pecado que hay en su carne, pero él con su mente, en su mente, él glorificaba y exaltaba a Dios. Entonces debemos hacer las cosas bien. ¿Para qué, hermano? Para tener beneficio en el Señor. ¿Cuál es el beneficio de andar en el Espíritu? Vivir conforme al Espíritu conduce a una nueva calidad de vida en la que ha liberado a los creyentes de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuál es el beneficio que nos ha liberado de las cosas del pecado? Nos libera de la muerte y nos da vida eterna. Esa es una de las principales. Nos da la salvación. Simplemente que después que Dios nos entrega la salvación, entonces es nuestro deber cosecharlo. Es nuestro deber hacer que eso crezca, hermano. Es que eso crezca, hermano. Eso es como cuando usted siembra un árbol. Cuando usted siembra un árbol de mango, cuando a usted le gusta, por ejemplo, el mango, le gusta mucho esa fruta, por lo menos el mango, le gusta, o quizás cualquier otra fruta, a usted le gusta, le dan la matica, el pequeño árbol, le dan una semilla y usted la siembra. Pero usted tiene que alimentar esa semilla, alimentar ese árbol durante mucho tiempo. Alimentarla como darle abono, darle agua, alimentarla cada día. ¿Para qué? Para que un día poder comerte esos deliciosos alimentos, esa deliciosa fruta. Amén. Así mismo es el evangelio, así mismo es la salvación. Nuestro Señor Jesús, con lo que Él hizo en la cruz del Calvario, porque es solamente por Él que tenemos salvación y vida eterna. Cuando nosotros llegamos a Él y Él nos da esa vida eterna, entonces desde ahí en adelante nosotros debemos alimentar nuestro espíritu. Debemos alimentar nuestro espíritu. ¿Con qué? Con la consagración a Él, alejarnos de las cosas malas y entregarle nuestra vida al Señor para que Él pueda hacer en nuestra vida lo que Él ha puesto en nosotros para la gloria, para la honra, para la alabanza de Él. Para la alabanza de Él, porque Él es bueno, hermano. Él es bueno. ¿Quién como Dios? No me cansaré nunca de alabar y glorificar el nombre de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 1 y 2 dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Del pecado y de la muerte. Somos liberados. Ya tenemos la salvación. Dios nos liberó de esa vida mala, de esa vida pecaminosa, de esa vida que a Él no le agrada. Ya somos libres. Entonces, cuando recibimos esa salvación, entonces Dios nos hace libre, Dios nos liberta, Dios nos da una libertad, pero no una libertad para que hagamos lo que nosotros queramos, sino una libertad en Él, para que llevemos fruto, para que demos fruto, como lo dice Él en su palabra. Debemos ser libres, debemos hacer las cosas bien delante de su presencia. Pablo y Juan hablaron brevemente de proteger la libertad que tenemos al ser creyente y criaturas nuevas. Somos criaturas nuevas porque conocimos la verdad y la verdad nos hizo libre. Y como ya tenemos la verdad y nos hizo libre, entonces somos libres del pecado, libre de la atadura, libre de todo lo que el enemigo puso en nuestras mentes. Entonces debes de ser libre, como el Señor nos lo está enseñando. Entonces, si somos libres, tienes que ir a predicar el evangelio. Si somos libres, debes expresar esa libertad que Dios te ha dado. Entonces, si somos libres, tenemos libertad en nuestras vidas para hacer las cosas bien. Y tú, si tú no me has escuchado, si tú no has sido libre, si tú no conoces al Señor,
si estás siendo llevado por las cosas que a Dios no le agrada, si estás siendo llevado por los deseos de tu concupiscencia, yo te presento a Jesús en esta hora, para que Jesús nazca en tu vida, para que Jesús te pueda hacer libre, para que conozca la verdad y la verdad te pueda hacer libre, porque Jesús el camino, es la verdad y es la vida, y nadie va al Padre, Nadie va al Padre, sino solamente y únicamente si no es por nuestro Señor Jesús, que dio la vida en la cruz del Calvario, y Él nos hizo libre, nos libertó. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Si te está diciendo que conoceréis la verdad, es porque hay una mentira. Es porque hay una mentira. ¿Cuál es esa mentira? La mentira que nos pone el enemigo en nuestra cabeza. Esa mentira que estamos tranquilos y el enemigo es el que te conlleva a las cosas malas. Nos conlleva a las cosas malas. Nos conllevaba a las cosas malas. Cualquier dardo que él nos lanzaba a nuestra mente, porque estábamos cautivos a la desobediencia, entonces él nos lanzaba un dardo y enseguida salíamos corriendo y hacíamos lo que él quería. Nos tenía atados, pero ya no estamos atados, ya estamos libres, porque Él nos hizo libre. Entonces, si somos libres, debemos ir y predicar el Evangelio. Si somos libres, debemos hablarle a otra persona del Evangelio. Si eres libre, predica la palabra, glorifica el nombre de Jesús. Si eres libre, entonces haz lo que Dios te está dando. Ese talento que Dios ha puesto en tu vida y ha puesto en mi vida, ese talento es para Él y es de Él. Entonces, y predica el Evangelio a toda criatura. A toda criatura. Y si tú me estás escuchando y no conoces al Señor, si no conoces a nuestro Señor Jesús, yo te lo presento para que Él nazca en tu vida y pueda hacerte libre, y que esos problemas que tienes, esas ataduras que tú tienes, ese encadenamiento, esa cárcel en la que te encuentras, porque a veces no es una cárcel física donde hay muchas personas presas a través de una reja. A veces estamos presos espiritualmente, estamos presos, estamos libres en la calle, pero estamos presos, estamos metidos en una celda donde no hallamos qué hacer. Miramos para los lados, miramos para un lado, para otro lado, y queremos hacer de todo. Queremos llenar nuestra vida de cosas vanas, la cual Dios no te ha puesto que haga. Entonces ese vacío que hay en tu corazón, ese vacío es solo de Dios. Es solo de Dios, y solo Dios es el único que puede llenar ese vacío en ti. A veces tienes dinero, tienes plata, tienes tu esposa, tus hijos, tu familia, tu buen empleo, y necesitas algo. Necesitas algo de ti. A veces tienes tu propia esposa. Tu esposa es bonita, linda, pero esa mujer no te sacea a veces. ¿Por qué? Porque necesitas alguien que te sacee, y ese alguien se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Cuando Dios entra en tu vida y Dios hace un cambio contigo, Dios te transforma, entonces eso que está dentro, entonces es Dios quien te lo llena. Entonces cuando no está Dios, entonces el enemigo que ha llenado eso, ha llenado ese espacio que hay en ti. Entonces ábrele tu corazón al Señor, para que el Señor saque lo que no es de Él, y Él pueda entrar en ti a través de tu Santo Espíritu, y pueda ser guiado por el Espíritu, y Dios pueda conllevarte hacia las cosas del Espíritu, y tu vida pueda cambiar. Entonces habrá amor en tu corazón, habrá amor en ti, podrás entregar amor.
podrás dar amor, tendrás amor para tu esposa. Le dirás palabras que nunca le has dicho. Sentirás que la ama, sentirás que la quiere, sentirás que la desea, sentirás que no quiere que se aleje de ti, sentirás que la quieres tener a tu lado, igual a tus hijos, a tu madre, a tu papá, a tus hermanos, a tu familia, porque fue Dios quien llenó ese vacío que había dentro de ti, ese vacío que a veces cuando no está el Señor nos conlleva a la prostitución, nos conlleva a las cosas malas, te conlleva a ahorcarte, te conlleva a quitarte la vida. Entonces deja que Jesús entre en tu vida, saque lo que no es de Él y introduzca a su Santo Espíritu y permite que Jesús nazca en tu corazón para que tu vida pueda ser saciada y tu problema pueda cambiar. No creas que el dinero te va a quitar todo el problema. Quizás te quitará un problema, algún problema, pero tu problema se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Eres el dueño del oro y de la plata. El dueño del oro y de la plata. Él lo tiene todo. Él no te quiere saciar de dinero. Él quiere darte paz en tu corazón, armonía en tu corazón, tranquilidad en tu corazón. Por eso es que sientes desespero, porque Dios, Jesús, no ha nacido en ti. No has podido ser libre. Para tú poder ser libre, deja que Jesús entre en tu corazón, pueda libertarte a ti. Entonces se cumple esa palabra que está en Juan capítulo 8 versículo 36. Si el Hijo te libertare, verdaderamente seréis libre en Cristo Jesús. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Dios te quiere ayudar. Ábrele tu corazón al Señor. Ábrele tu vida a Dios. Si ya lo probaste todo, si probaste el mundo, lo probaste todo y nada te ha saciado por simplemente andar en la carne. Cuando andas en la carne te sacias de todo, de toda la basura que te regala el mundo, toda la basura que Satanás te entrega. Entonces esa basura lo que hace es contaminarte. Esa basura lo que hace es dañarte. Tienes que ser como el río, hermano. Tienes que ser como el río. Hermano Alexi, ¿y cómo es el río? Hermano, el río no recibe basura, hermano. El río no recibe basura. Cuando en el río está la corriente fuerte que va, usted lanza un sucio, un papel, una hoja, una bolsa, el río no se la traga, no se hunde. Ese sucio, esa basura es lanzada a la orilla. El río la lanza a la orilla y se la lleva a la orilla. Y el río dice: yo no trago basura, yo no quiero basura. Entonces así tiene que ser tu vida espiritual. No le recibas basura al enemigo, no le recibas basura al diablo, porque lo que hace es contaminarte. Lo que hace es contaminarte. Sé libre en Cristo Jesús. Reciba a Cristo Jesús. Permite que Jesús entre en tu corazón y pueda cambiar tu vida, pueda hacerte libre, hermano. Pueda hacerte libre y podrás conocer la verdad te hará libre y te alejarás de las cosas de la carne y no vivirás más en la carne, sino en el Espíritu, y podrás amar y adorar a Dios, porque los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden, hermano, agradar a Dios. No pueden, porque no pueden agradar a Dios. Entonces tú agrada a Dios. Agrada a Dios en tu manera de vivir, tu manera de actuar, tu manera de caminar. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Gálatas capítulo 5 versículo 3. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. No uséis la libertad de ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. No vivas
según la carne, porque si vives según la carne no puedes agradar a Dios. Si vives según la carne estás haciendo las cosas malas. Y si vives según la carne es porque le has dado alimento. Estás utilizando tu libertad como ocasión, como excusa para vivir en la carne. No puedes vivir en la carne porque ya fuiste libertado por sangre, porque Jesús de Nazaret, Señor tuyo, Señor mío, Señor nuestro, Señor de la humanidad completa, murió en la cruz del Calvario y Él fue golpeado y maltratado por tu libertad y por mi libertad. Entonces no puedes usar la libertad para vivir en la carne. No puedes usar la libertad para vivir en la carne. No puedes, hermano. Tienes que hacer las cosas bien. La libertad, úsala para libertar a otro. Dale de lo que Dios te ha dado a ti, a otro. Pero dale de lo que Dios te ha dado. No le des de la carne, porque si le das de la carne va a ser peor. Vive en santidad, vive según el Espíritu, para que puedas compartir lo que Dios ha dado en tu vida y Dios a través de los cielos pueda ver lo que estás haciendo, que vives en obediencia y estás dando de lo que Él te ha dado, porque Él es bueno, hermano. Él es bueno, Él es bueno. No debemos andar en la concupiscencia, no, hermano, no debemos andar en la concupiscencia de la carne. ¿Qué nos sucede cuando andamos según la carne, según nuestros deseos de concupiscencia? ¿Qué nos sucede? ¿Qué nos sucede, hermano? Cuando andamos de acuerdo no a las cosas de Dios, sino que vivimos de acuerdo a la carne, a los deseos de nuestra concupiscencia. Nuestro cuerpo es atraído por placeres de la carne relacionados con el goce físico, fornicación, adulterio, lascivia, inmundicia. Eso es el gozo físico. Tenemos gozo. La fornicación es un gozo físico. La fornicación es una inmundicia delante de los ojos de Dios. Eso no es de Dios. Cuando andamos en nuestra concupiscencia, hermano, andamos haciendo las cosas mal. Cuando andamos de acuerdo a nuestros deseos carnales, a nuestra concupiscencia, a nuestros placeres de la carne relacionados con el gozo físico, que es sobre todas las cosas, una de las cosas principales es la fornicación, hermano. Andamos en fornicación, como se lo dije hace un rato. La fornicación no es de Dios. Vuelvo y te repito nuevamente: si te estás quemando, cásate. Si te estás quemando, cásate. No estés tocando a tu novia, nuevamente te lo digo. Y si estás viviendo en fornicación, si estás viviendo con tu marido, con el cual no te puedo decir tu esposo porque no te has casado, no puedes decir ese es mi esposo. No le puedes decir cuando lo presenta ese es mi esposo. No, porque delante de los ojos de Dios Él no es tu esposo. Él no es tu esposo. Amén. Él no es tu esposo. Ese hombre o esa mujer que vive contigo vive en fornicación. Entonces la Biblia dice que mientras hay vida, hay esperanza. Entonces, si hay vida, entonces hay esperanza. Cásate, porque si ese es tu marido, ese es el padre de tus hijos, ese es con quien vienes viviendo durante muchos años, entonces con ese que debe casarte. Cásate, porque si llega el Señor y te encuentra así en fornicación, no puedes decir es que Dios me entiende. Es que lo que Dios empezó, Él lo terminará. Sí, es verdad. Lo que Dios empieza, Él lo termina. Porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él lo que empieza, lo termina. Pero Él toca la puerta. Tin, 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 yo toco la puerta. Y si alguien le escucha, si alguien
Entonces, si tú estás escuchándolo a Él, escucharás esta voz que Dios ha puesto en la vida mía para que te lo transmita a ti. Si tú estás escuchando, entonces cásate, porque si llega el Señor, entonces te vas a quedar. No vayas a ser como las 10 vírgenes, que eran 5 sensatas y 5 insensatas. Amén. Cuidado con eso. Dios te está hablando. Dios al hijo que ama, Dios lo corrige. Y al que no corrige, Él lo tiene como bastardo. Y tú no eres bastardo. Tú no eres bastarda. O si eres bastardo, eres bastardo. No lo eres, ¿verdad? No lo eres porque eres una sierva de Dios. Dios te llamó en pecado, es verdad. Dios te llamó con ese hombre con el cual no te has casado, es verdad. Pero ya debes de ser obediente, ya estás en el Señor. Ya tienes que ir arreglando tu vida. Amén. La Biblia dice en el libro de Santiago, hablando el apóstol Santiago, dice: si sabéis hacer lo bueno y no lo hacéis, te es contado por pecado. Te es contado por pecado. Te es contado por pecado. No vivamos más por el gozo físico de nuestra concupiscencia. Alejémonos del odio, del rencor, de la lascivia. Alejémonos de la molestia, alejémonos de la contienda, de la pelea, de la diserción, de los problemas con nuestros amigos, con nuestro prójimo. Alejémonos de lo que Dios no le agrada. Aléjate del chisme que está dañando a la humanidad. Aléjate de la lengua. La Biblia dice que la lengua es uno de los miembros más pequeños, pero con la lengua puedes encender una ciudad entera. Así que aléjate del chisme, porque el chisme no es de Dios. Aléjate, hermano. Aléjate, trata, evita eso, hermano. Evita. Dile a Dios que te dé las fuerzas, porque es Dios el único que te puede dar la fuerza. Es Dios el único, pero tienes que reconocer que estás haciendo las cosas mal. Tienes que reconocer que hay debilidades en tu vida para que Dios pueda entrar en ti. Tienes que quitar ese orgullo de ti, porque mientras tú no reconozcas las cosas malas que tú estás haciendo, mientras tú no reconozcas los deseos de tu concupiscencia, mientras tú no reconozcas tu deseo carnal, vas a estar bloqueado y no vas a poder hacer nada. Vas a estar bloqueado como se bloquea una tarjeta de crédito que vas y quieres comprar y no puedes comprar, no puedes hacer lo que vas a hacer porque está bloqueada y no puedes hacer nada. Así mismo es en el mundo espiritual. Nos bloqueamos a través del orgullo. El orgullo nació en el cielo cuando Satanás se le reveló a Dios y Dios Todopoderoso lo lanzó a la tierra. Allí fue donde nació el orgullo. Por lo tanto, la palabra orgullo no puede estar en la boca de un cristiano que ya fue limpio, purificado y santificado por la sangre de Jesucristo. La Biblia condena esa palabra. Esa palabra no es de Dios. Alejémonos del gozo físico. Alejémonos de lo que Dios no le agrada. Aléjate de lo que Dios no le agrada. Haz las cosas bien. Devuélvete de tu mal camino. Que se conviertan ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos, como se lo dijo Dios a Jeremías. Como se lo dijo Dios a Jeremías en el capítulo 15 del versículo 19. Debemos alejarnos de esas cosas malas y que se conviertan a ti ellos, pero tú no te conviertas a ellos. Alejémonos del goce físico que a Dios no le agrada. Aléjate del odio, del rencor, aléjate del mundo. Aléjate del mundo. La Biblia dice, hablando Santiago en el capítulo 4 del versículo 4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Todo el que quiera ser amigo del mundo
todo el que quiera andar en el gozo físico de su carne es enemigo de Dios. Tú el que quiera ser amigo se constituye enemigo de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué Santiago dice eso? Porque a veces somos cristianos y vamos y nos revolcamos con el mundo. Nos revolcamos con el mundo y no debemos revolcarnos con el mundo porque somos novia de Cristo. Somos novia de Cristo. No nos podemos ir y revolcar con el mundo, porque cuando vas y te revuelcas con el mundo te conviertes en amante del mundo. En amante del mundo es como cuando estás conociendo a una persona, como cuando empezaste a conocer a tu esposa. Amén. Como cuando estás conociendo a una muchacha, que esa muchacha está contigo o ese muchacho está contigo, entonces va y se revuelca con otra persona, va y te es infiel con otra persona. Así habla Santiago que somos alma adúltera cuando vamos y nos revolcamos, cuando vamos y nos vamos con el mundo. Es lo mismo, se ve feo, no es de Dios y Dios te ve mal. Así que no andes en el gozo físico. Alejémonos de las cosas malas, alejemos de eso, quitémonos de nuestra vida esas manifestaciones, porque cuando andamos en los deseos de la carne, cuando andamos en ello, ¿qué es lo que nos sucede? ¿Qué es lo que nos sucede? Hermano, nos sucede de que las manifestaciones de la carne se revelan en nuestras vidas. Se revelan en nuestra vida. Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21, dice el 19, y manifiesta son las obras de la carne. Y manifiesta son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleito, celos, iras, contiendas, diserciones, herejía, envidias, homicidios, borracheras y cosas semejantes de esta, las cuales amonesto, dice el apóstol Pablo, que ninguna cosa inmunda entrará a los reinos de los cielos. Debemos apartarnos y no permitir que las manifestaciones de la carne entren en nuestra vida y se manifiesten. Porque si tú tienes eso, hermano, si en ti se manifiestan algunas de estas cosas enumeradas que habla Pablo en el libro de Gálatas, hablándole a la iglesia de Gálatas. Pero ahorita no le está hablando a la iglesia de Gálatas, porque esa iglesia ya no está. Esta palabra fue constituida para ti y para mí. Entonces no permita que se manifiesten en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque al manifestarse algunas de estas palabras escritas en la santa palabra de Dios, entonces si se manifiestan en nosotros es porque andamos en la carne. Porque son manifiestas las obras de la carne, que son adulterio. Si estás en adulterio, andas en la carne. Fornicación. Si estás en fornicación, hermano, estás en la carne. Estás en la carne, porque la Biblia dice en Gálatas que manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación. Entonces, si la palabra te está diciendo que la fornicación son manifiestas en la carne, entonces estás en la carne, hermano. No que estás en la carne mientras estés en fornicación. Entonces, mientras hay vida, hay esperanza, hermano. Hay esperanza, hermana. Busca de Dios antes que sea tarde, porque ya están que suena la trompeta. Si las trompetas suenan y te encuentran en fornicación, te vas a perder, hermano. Te vas a perder, hermana. No creas, no te engañes, no vivas un evangelio que no es. No viva un evangelio que no es. Vive el evangelio que es. Las cosas de Dios son santas. Las cosas de Dios se respetan. Debemos hacer las cosas bien. No somos santos, pero tenemos que buscar la santidad. Nuestro miembro, nuestra carne nos conlleva las cosas malas, pero nosotros tenemos que vivir según nuestra mente, renovar nuestra mente, entender lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Dios envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él
cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, si ya creíste, aléjate de la fornicación. Si ya creíste, aléjate del adulterio, que no es de Dios, porque ellas son manifiesta inmundicia, lascivia, inmundicia, todo lo que es inmundicia, el sucio, cuando andamos en sucio, cuando nuestras casas están sucias, hay chisme, hay coroto, hay sucio por todos lados, eso es inmundicia. Entonces, si hay inmundicia, entonces estás en la carne. Casas sucias, casas que en la mañana, 10 de la mañana, 11 de la mañana, y las casas sucias, mira las casas y chisme por todos lados, sucio por todos lados. Ya somos de Cristo, ya no podemos vivir en inmundicia. ¿Por qué? Porque en nuestras casas se mueve el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no se va a mover en una casa sucia donde hay inmundicia, espiritual. Idolatría. ¿Qué es idolatría? ¿Qué es idolatría, hermano? Idolatría es cuando tú adoras una imagen, es verdad, es eso, pero hay una cosa más que eso. Idolatría es cuando tú tocas tu teléfono y te metes allí en ese Facebook, en ese WhatsApp, te metes ahí 4 o 5 horas, y el día que no tienes para pagar la renta andas mal, andas gritando, insultando a tu esposo para que te le meta el saldo. No. Eso es idolatría. Cuando idolatreas algo, pones algo por delante de Dios. Idolatría a veces es el trabajo. Idolatría a veces es tu propio hijo. Idolatría a veces es tu propia familia, tu madre. Idolatría a veces es tu amigo. Idolatría a veces es algo que le quitas el tiempo a Dios para dárselo a eso. Eso es idolatría. Eso es idolatría. Y si estás en idolatría y si estás practicando una de estas manifestaciones, entonces estás en la carne. La Biblia dice que mientras hay vida, hay esperanza, hermano. Hay esperanza. Entonces, si hay vida y hay esperanza, entonces alejémonos y busquemos de Dios. Hagamos las cosas bien. La hechicería no es de Dios, hermano. La hechicería son manifestaciones de la carne. Manifestaciones de la carne, hechicería. Hechicería, cristianos jugando lotería, cristianos jugando loto, cristianos jugando cosas de brujería, cosas que a Dios, loto, suma, cosas que Dios no le agrada. Hechicería son esas cosas malas que a Dios no le gusta. La hechicería, la brujería, los agüeros, las loterías, eso no es de Dios. Hermano, tú, si juegas lotería, eso no es de Dios, hermano. Eso es suerte. Eso es suerte. Y la suerte es hechicería. Eso son manifestaciones de la carne. Entonces, aléjate de las cosas malas para que Dios pueda entrar en tu vida y Dios pueda cambiar tu vida, las enemistades. Si andas en enemistades, si tú tienes enemistades, entonces tú no estás en el espíritu, si no estás en la carne. ¿Por qué? Porque manifiestas son las obras de la carne, y una de ellas es enemistades. Cuando estás en enemistades con tu hermano, si tú no amas a tu hermano, a quien tú has visto, ¿cómo puedes amar a Dios al cual no has visto? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú no amas a tu prójimo, si tú estás de pelea con la vecina, con el vecino, con tu hermana, con tu primo, con tu esposo, incluso hasta con tu esposo, con tus hijos. Si tienes tiempo que no te habla, 1 año, 2 años, meses, 2 días, 3 días, entonces estás en la carne. Entonces anda y pídele perdón. Aléjate de eso. Aléjate de eso, porque Dios te está amonestando, porque estás en la carne. Aléjate de eso, porque a Dios no le gustan las enemistades, los pleitos, hermanos. Si andas en pleito, son manifestaciones de la carne. Aléjate del pleito, deja de estar peleando, deja de andar en chisme, deja de estar metiéndote de casa en casa, buscando lo que no se te ha perdido. Porque si andas metido o metida de casa en casa, ahí va a salir chisme, ahí va a salir pleito, y el pleito no es de Dios. Aléjate del pleito, los celos, hermano. Deja de estar celando.
Si andas con tu celo, andas en la carne, porque son las manifestaciones de la carne. En el libro de Gálatas, en el capítulo 5, del 19 al 21, nos enseña que esas son obras de la carne. El celo no es de Dios. Santiago dice que el que anda en celo tiene mente diabólica. Lo dice Santiago en su palabra, mente diabólica, que siempre anda pensando, ya eres cristiano, ya eres de Dios, ya le perteneces a Dios, ya tu mente tiene que ser renovada. Y si no eres cristiano, entonces yo te recomiendo que dejes los celos, hermano. Los celos no son de Dios. Los celos lo que te hacen es que aburras, que aquella persona se sienta mal. Porque si esa persona lo está haciendo bien y tú llegas a través de tus celos perturbándole la vida, sin esa persona está haciendo nada, entonces vas a hacer que esa persona en verdad lo haga. ¿Por qué? Porque la vas a aburrir. La vas a aburrir porque los celos no son de Dios. No te sientes segura de lo que tienes. Tienes que sentirte segura de sí misma. Siéntete segura. Siéntete seguro de sí. Y aléjate de los celos que no son de Dios y son manifestaciones de la carne. Y si tienes celos, andas en la carne. Y los que son de la carne no pueden agradar a Dios. Las iras no es de Dios, de que por nada tomas ira, por nada agarras ira. Airao, pero no pequéis, dice la Biblia. Airao, pero no pequéis. No pequéis, simplemente respira profundo y dile: Señor, dame paciencia, Padre. Ayúdame, que la paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Entonces dile a Dios que te dé paciencia para que se aleje de la ira, que es manifestación de la carne. Aléjate de la ira, contienda, hermano. La pelea no es de Dios. Aléjate de la pelea, diserciones, pelea, discusión entre los mismos hermanos. ¿Cómo tú no te vas a hablar con tu hermano, con tu hermana, la cual se congrega contigo en la iglesia, la cual son hermanos, la cual alaban, glorifican y exaltan al mismo Dios, al Dios Todopoderoso? Cuando Dios te dice que para poder ser su hijo, para poder ser su discípulo, amaos unos a otros, y así podrás entender de que eres discípulo de Él. Entonces, si eres discípulo de Él, aléjate de las diserciones. Ponte de acuerdo con tu hermano. Anda, pídele perdón, y así tu alma, tu corazón descansará y estarás en paz. Anda, pídele perdón, perdónale, para que tu vida sea diferente y Dios pueda ayudarte para que no vivas más en la carne, sino que vivas en el Espíritu. Amén. Las envidias. El que tiene envidia, hermano, no está en el Espíritu, sino que está en la carne. La envidia. ¿Por qué te tienes que poner envidioso? ¿Por qué te tiene que dar envidia? Si a tu hermano le está yendo bien, gloria a Dios. Si a tu hermano le está yendo bien, entonces son por las oraciones que tú mismo has hecho, esas oraciones para que le vaya bien. Y después te sientes mal porque le está yendo bien. Pero si son tus propias oraciones también las que han hecho que esa persona le vaya bien, entonces sigue orando y no tengas envidia. Ama a tu prójimo. La Biblia dice que debemos amar a los que nos aman. Debemos reírnos con los que se ríen, estar contentos, tristes con los que están tristes. Entonces debemos alejar de nuestra vida la envidia, porque no es de Dios. Los homicidios, hermano, no solo es un homicidio literal, físico, que mata a una persona. Para matar a una persona simplemente le das una palabra fuerte y ya con esa palabra la estás matando. Matas a tu hermano por tu manera de ser, porque cuando tienes ira, rabia, quieres contestarle con grosería. Le das una palabra a tu esposo, a tu esposa, a tu hija, incluso hasta a tu madre. Le das una mala palabra cuando la Biblia dice que debes honrar a tu madre y a tu padre. Respeta a tu madre, respétala, no la mates, no seas homicida de tu madre, no seas homicida de tu padre, no seas homicida de tu
propio esposo y de tus hijos. Ámalo, quiérelo, respétalo, sé sujeta. Tienes que sujetarte a tu marido, tienes que sujetarte a tu esposo. Ama a tu esposo, esposo, ama a tu esposa, respétala. La Biblia dice que tienes que amarla como vaso frágil, como copa frágil, porque el que ama a su esposa, a sí mismo se ama, pero el que no ama a su esposa, no se puede amar a él. Entonces, si tú te amas, entonces ama a tu esposa. Ya no seas homicida, no la trates mal, haz las cosas bien, no andes en la carne, porque si estás practicando esto, andas en la carne. Vive según el Espíritu de Dios, vive según el Espíritu y no según la carne, la borrachera, hermano. Si andas en borrachera, la borrachera no es de Dios. La borrachera, la Biblia dice que los borrachos no entran al reino de Dios. Los que andan en borrachera tienen mal entendimiento, tienen mal conocimiento. Lo dice Proverbio. Alejémonos de las borracheras, porque a través de la borrachera pierdes tu hogar. Vas a perder tu hogar por la borrachera, porque quieres más la borrachera que a tu propia vida. Y cuando andas en borrachera, eso es idolatría también, porque estás idolatriando al licor, estás idolatriando a tus amigos, estás idolatriando lo que no le agrada a Dios, gastando las cosas en lo que no. La Biblia dice que hay de aquel que se gaste el dinero en lo que no conviene, que se gaste el dinero en bebida, en licor y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas, dice, no heredarán el reino de los Dios. Si andas en fornicación, en adulterio, en borrachera, en lascivia, en inmundicia, en todas esas cosas, no vas a heredar el reino de Dios. No lo digo yo, lo dice Pablo en su palabra, en el libro de Gálatas, donde ya está escrita, la palabra ya está escrita. No es decir, Dios me entiende, Dios me comprende, Dios te va a entender y Dios te va a comprender. Tampoco puedes decir de que lo que Dios empezó, Dios lo terminó. Es verdad, Dios lo empezó y lo terminó, pero te hago una pregunta. ¿Tú le has abierto la puerta a Dios para que Él entre y Él pueda cambiar tu vida? ¿O estás bloqueada y tienes tu corazón duro como una piedra y estar en orgullo y no quieres reconocer que estás haciendo? Dios es caballero y Dios entra en un corazón que le abre su puerta, porque Él te da libre albedrío. Entonces ábrele la puerta para que Él entre. Ya está bueno, ya apártate de eso. Ya es hora de que hagamos las cosas bien y andemos en las cosas buenas. Tales cosas no heredarán el reino de Dios, lo que practiquen. Entonces, si no heredas el reino de Dios, ¿cuál reino vas a heredar? Porque hay dos reinos. Está el reino de las tinieblas y está el reino de la desobediencia, que es el diablo y sus demonios. Entonces, si andas en las cosas de la carne, según lo que dice Gálatas, en el capítulo 5 del versículo 19 al 21, andas allí y no te arrepientes, porque mientras hay vida, hay esperanza y Dios te puede ayudar. Simplemente pídele perdón a Dios. Pidámosles, porque yo también le pido todos los días que me ayude. Le digo, Dios, ayúdame a mí también. Dame la fuerza, la fortaleza, no solo a mí, sino a cada hermano que está viviendo proceso cada día. Amén. Entonces debemos apartarnos. Si no vas a heredar el reino de Dios, hermano, así de fácil, vas a heredar el reino de las tinieblas, vas a heredar el infierno y sus demonios. Y allá sí hay candela. La Biblia dice que el gusano no deja de gritar. Donde el gusano no descansa. Donde el gusano no descansa, donde la llama nunca se apaga. Y cuando habla de gusano, hermano, está hablando de tu propia mente. Porque donde tú has visto que un gusano literal puede aguantar la candela, no puede. Es la mente tuya, porque cuando estés allá abajo te vas a acordar. La peor palabra para un muerto que no se arrepiente y muere en pecado, en desobediencia, en el corazón duro como una piedra, aquel que muere con orgullo en su corazón, la peor palabra para él es acuérdate. Cuando estemos allá nos vamos a acordar
como dice Lucas, capítulo 16, versículo 19, que había un hombre llamado Lázaro que tenía 5 hermanos. Y Lázaro le dijo: Padre Abraham, dile a este que moje la punta de su boca con agua, que me estoy llenando y que me estoy quemando. Y le dice: anda y dile a mis 5 hermanos. Se está dando de cuenta, si él está diciendo que le diga a sus 5 hermanos estando en el infierno, entonces en el infierno vamos a tener entendimiento y conocimiento. Dios no es malo, Dios no envía a nadie al infierno, nosotros solitos nos vamos. ¿Por qué? Por desobediente. Dios es amor y Dios no quiere que nadie se muera. Dios quiere que todos vayamos al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque Cristo, sabiendo aún que éramos pecadores, Él murió por nosotros. Él murió por nosotros. Entonces ya Él hizo su sacrificio. Ahora nosotros debemos ir allá y buscar al Señor, buscar lo que Él hizo por nosotros. Amén. Dios es bueno y para siempre es su misericordia, hermano. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. ¿Por qué no heredarán el reino de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué no heredarán el reino de Dios? Porque hay nada inmundo entrará. ¿Por qué no heredarán el reino de Dios? Porque ahí no entrará cosa inmunda. En el reino de Dios, hermano, no entra cosa inmunda. No puede entrar cosa inmunda. Todo lo que entra en el reino del cielo tiene que ser santo. Entonces debemos santificarnos cada día, limpiarnos cada día, purificarnos cada día para que Dios, para que el Espíritu Santo nos santifique, podamos ser levantados cuando venga el rapto y poder conocer, poder ver a Dios, a Jesús entre las nubes y poder estar con Él para siempre. Pero en el reino del cielo no entrará ninguna cosa inmunda. ¿Por qué no heredarán el reino de Dios? Porque ahí no entrará ninguna cosa inmunda, hermano. Ninguna cosa inmunda, porque mientras andamos en la carne y no en el Espíritu, no vamos a poder heredar el reino de los cielos. En el reino de los cielos no puede entrar nadie de acuerdo, que vayan en camino a la carne, que anden de pelea con el Espíritu, porque el Espíritu y la carne es una pelea que constantemente va a estar. Amén. ¿Por qué no heredarán el reino de Dios? Porque ninguna cosa inmunda entrará. Cuando andamos según la carne, nuestra mente, nuestro andar, nuestro camino también es interrumpido y bloqueado. Juan nos da una exhortación, un consejo, una advertencia en el libro de Apocalipsis, indicándonos unas restricciones acerca del reino de Dios, de quienes no entrarán en el reino de Dios. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8 y versículo 27. Dice el 8: pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas. ¿Quiénes son los cobardes? Pero los cobardes e incrédulos. ¿Quiénes son los cobardes, hermano? Los cobardes son aquellas personas, es una palabra fuerte, es una palabra dura, pero es una palabra que Dios nos está dando y nos está exhortando en esta hora, porque a mí también me está exhortando, a todos nos está exhortando. ¿Quiénes son los cobardes, hermano? Los cobardes son aquellos que se les predica la palabra. Los cobardes son aquellos que se les predica la palabra y no prestan atención. Los cobardes son aquellos que colocan el corazón duro, se le ponen un corazón de orgullo, se orgullecen en sí mismos y se bloquean. Se le da un consejo de que nos apartemos del pecado, que nos apartemos de lo que a Dios no le gusta y no prestamos atención. Ponemos el corazón duro y nos convertimos en unos cobardes porque vemos el pecado y no lo exhortamos, hermano. A veces Dios, hermano, escúchame lo que le voy a decir.
A veces Dios permite que nosotros podamos ver con nuestros ojos el pecado en nuestros hermanos. ¿Para qué Dios permite de que veamos el pecado? Para que vayamos y exhortemos a esa persona. Exhortar, hermano, exhortar es aconsejar. Para que vayamos y lo aconsejemos y le demos una palabra. Hermano, ¿sabes qué? Apártate, mira, lo estás haciendo. Con una palabra de mansedumbre, una palabra bonita, hermano, lo estás haciendo mal. Hermano, mira, estás haciendo esto malo, o te estoy viendo en esto, te vi haciendo esto. Entonces tú vas de buen corazón y le hablas, como dice el libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 3. Dice que debemos exhortarnos todos los días, cada día, para que Satanás no reine, no agarre ventaja. Tú le predicas la palabra. Si él te la acepta, bien, y si no, ya él fue predicado. Entonces no debemos ser cobardes, ir y predicar. No es decir, la salvación es individual, porque nos convertimos en egoístas. Y Dios con egoísta, con cobarde, con incrédulo, Él no quiere nada, porque allá arriba no vas a poder entrar. Como se lo dijo a Ezequiel, anda y predícale el evangelio, predícale la palabra. Y si te escuchan, bien. Y si no te escuchan, es porque son casas rebeldes. Pero ya tú has quitado de ti lo que yo he puesto. Ya tu responsabilidad ya no está, ya es problema de él. Pero si yo estoy permitiendo de que tú veas el pecado y vayas y le prediques y tú no lo haces por cobarde, entonces si esa persona muere, la sangre de esa persona va a caer en ti. Entonces no debemos ser cobardes. Nos predican la palabra, aceptemos la palabra, aceptémosla, hermano, que a veces vamos con una palabra, entonces no la recibimos, ponemos nuestro corazón duro. A veces uno va y le da una palabra a una persona, hermano, hermana, quiero darte una palabra, y lo que hacen es volteártela. Ajá, dime, te voltean la cara, hacen mil gestos, o tú vas y le predicas, le dices, hermano, ¿estás viendo eso? Entonces te quieren contestar con otro, te quieren contestar en contra, quieren venir a pegarte a la palabra, a golpearte con la palabra, a no recibir. A no recibir la palabra. Y cuando tú no recibes la palabra, entonces estás en desobediencia. Porque Dios al hijo que él ama, él lo exhorta. Al hijo que él ama, él lo exhorta. Y si no lo exhorta, si no lo corrige, entonces lo tiene por bastardo. Entonces dejémonos corregir, hermano. Debemos hacer las cosas bien para que podamos entrar en el reino de los cielos y no nos convirtamos en cobardes, de que vimos el pecado en el hermano y no le predicamos, o nos predican el evangelio y no nos importa. No, eso es muy fuerte, no, eso es muy duro, no, eso es muy fuerte. No, hermano, Jesús dice, lleva mi yugo, que es rápido y fácil de llevar. En el mundo tendréis aflicciones, pero Él está con nosotros. Entonces debemos atesorar la palabra, no ser cobarde ni incrédulo, porque el mismo Juan nos está diciendo, nos está dando una palabra, una exhortación, unas restricciones de los que tales no entrarán al reino de los cielos, porque en los cielos no entrará ninguna cosa inmunda, hermano. Pero los cobardes, incrédulos, los abominables. ¿Qué es abominable, varón? Lo que no es de Dios, lo que no le agrada a Dios, abominación contra Dios. Y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos no tendrán parte, y todos los mentirosos tendrán parte en el lago de fuego que arde con azufre, que es la segunda muerte. Ni los mentirosos, hermano. A veces nos convertimos en mentirosos. Queremos llegar y decir mentira, hermano. No es una mentirita piadosa, es una mentirita pequeña. A Dios no le importa. Para Dios no hay mentira ni pequeña ni grande. ¿Sabes por qué? Porque si te atreviste a decir una mentira chiquitica, ¿qué te cuesta decir una mentira grande? Por eso es que tu esposa no te cree. Por eso es que tu esposo no te cree. Por eso es que tus hijos, tu amigo no te cree. Porque siempre andas con esa mentirita piadosa. Siempre andas con esa mentira y dañas el corazón de las personas. Y te conviertes en enemigo de Dios. Te conviertes en hijo del enemigo. Te conviertes en hijo de Satanás.
Porque la Biblia dice en el libro de Juan capítulo 8 versículo 44, dice: vosotros sois del diablo, porque sus deseos queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha visto. Él es mentiroso. ¿Por qué? Él es homicida y mentiroso. ¿Por qué? Porque él no ha permanecido en la verdad. Y cuando dice mentira, suyo habla, porque es padre de mentira. Entonces, si tú estás diciendo mentiritas piadosas, entonces eres hijo del diablo, hijo de Satanás. Y tú, hasta donde yo sé, hasta donde todos sabemos, porque somos libertados por Dios, no somos hijos del enemigo. Nosotros somos hijos de Dios. Tú eres hija de Dios. Entonces apártate de la mentira, porque eso no te va a llevar a las cosas de Dios. Vas a perder el reino de los cielos por andar con las mentiras. Aléjate de la mentira. Ya fuimos libertados, ya fuimos libres. Eso es lo que quiere el enemigo. El enemigo te conlleva a decir mentira. Ya fuiste liberado. Entonces guarda tu mente, como dice Pablo, de que su cuerpo andaba en pecado, era pecaminoso, pero él peleaba contra eso, pero su mente adoraba a Dios. Entonces ese dardo llega a tu mente, como lo dice 2 de Corintios capítulo 2 versículo 11, dice que no ignoréis las maquinaciones. Mira lo que dice: maquinaciones de Satanás. Entonces, cuando te llega a la mente la mentira, no digas mentira, porque te conviertes en hijo del diablo, te conviertes en enemigo de Dios, y los mentirosos no entran al reino del cielo. No digas mentira. Apártate de la mentira. Hagamos las cosas bien y no digamos mentira. Alejémonos de la mentira. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Ahora, ¿estás inscrito en la vida? O es decir, estamos inscritos en el libro de la vida. Entonces, si tú estás en una de esas restricciones que dice Juan en Apocalipsis, entonces estamos mal. Si estás en una de esas cosas que dice Juan en el capítulo 21 del versículo 8 de Apocalipsis, que dice que pero ni los cobardes, ni los incrédulos, ni los abominables. Y si estás en la lista que dice Gálatas capítulo 5, las manifestaciones de la carne y contienda, fornicación, adulterio, entonces no estás en la lista de Dios. Entonces no estás inscrito en el libro de la vida. Entonces aléjate, porque mientras hay vida hay esperanza. Mientras hay vida hay esperanza, y Dios te está exhortando en esta hora. Dios nos está exhortando para que nos alejemos de esas cosas que a Dios no le agrada. Alejémonos de las cosas que a Dios no le agrada. No debemos vivir de acuerdo a la concupiscencia de nuestra carne. No podemos vivir de acuerdo a nuestra carne, porque los que viven de acuerdo a la carne no pueden agradar a Dios. No pueden, ellos no pueden agradar a Dios, porque están sujetos, están sujetados, tan atados, tan encadenados a la carne. Están encadenados a la carne, hermano. No pueden, porque están encadenados a la carne, porque le dieron cabida a la carne. Le abrieron puerta al enemigo por medio de la carne, hermano. Eso es como cuando un león está cazando la presa. Usted ve como un león anda así, cazando la presa, cazando ese animalito. Cuando ese león le inserta los colmillos a ese pobre animalito, a lo que le da el primer mordisco, eso no se va a soltar. No se va a soltar, no se le suelta. Entonces así es Satanás. No estés jugando al evangelio, no estés jugando a ser cristiano. No juegues a que eres cristiano y andas de acuerdo a tu carne. Anda de acuerdo a las pasiones y actos de este mundo. Anda de acuerdo a las cosas físicas, carnales, pecaminosas de este mundo, a las manifestaciones de la carne. No ande, no puedes jugar con el evangelio, no puedes jugar a que eres cristiano. ¿Sabes por qué? Porque Satanás, el diablo, que Jehová lo reprenda, él no juega a ser diablo, él es el diablo. Él es el diablo, él es el padre de la mentira, él es el padre, es el rey del reino de las tinieblas.
Como dice Pedro como dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8, dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Cuando Satanás, el diablo, cuando ese león le clava el diente a ese animal, no lo suelta. Es como una serpiente, como una tragavenado. Cuando una tragavenado te agarra ese animal, a ese animal grande, lo envuelve, lo aprisiona, lo atrapa, lo acurruña, agarra y le parte los huesos y después se lo traga. Así es Satanás. Cuando Satanás te agarra y te envuelve, que te envuelve en el medio del mundo, en los deleites del mundo, entonces te aprisiona, te arranca los huesos y te traga, hermano. Te traga y te mata y te pierde. Entonces alejémonos de las cosas malas. Hermano, no juguemos más a ser cristianos. No juguemos. Las cosas de Dios no es juego. Las cosas de Dios son verdaderas, hermano. No podemos jugar a ser cristianos. Tenemos que ser cristianos de verdad. Alejémonos de las cosas malas. Alejemos de lo que a Dios no le gusta. Así te llamen extremista, hermano. Así te llamen religioso, no importa. Así te llamen extremista y religioso, porque, hermano, nosotros por religiosos y por extremistas podemos crecer. Crecemos por el amor a Dios, porque debemos meternos a Dios, amarlo con nuestro cuerpo, alma y espíritu. Ama a Dios, hermano. Ama a Dios y métete en las cosas de Dios, porque los que viven conforme a la carne no ponen la mente en las cosas de nuestro Señor Jesús, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu, sí la ponen. Los creyentes pueden ser castigados por el Señor. Los creyentes pueden ser castigados por el Señor, pero no serán condenados con el mundo. Hermano, Dios nos castiga. Dios nos castiga cuando hacemos las cosas malas. Dios nos exhorta. Dios nos da ese entendimiento, nos ayuda a través de una palabra, de una exhortación, de una palabra fuerte que nos duele. Una palabra que pega duro, pero es la que te enseña, la que te capacita, la que te enseña a que estás haciendo las cosas mal, que estás haciendo las cosas bien. No es esa palabra todo el tiempo, esa palabrita dulce, esa palabrita de azuquita, que lo que hace es abrirte, lo que hace es que tus sentimientos, que tus emociones se activen. No, hermano, es la palabra. Como dice Hebreos capítulo 4, versículo 12, que la palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, que discierne los pensamientos del hombre. Es la palabra, hermano, es la palabra. Entonces debemos andar de acuerdo a las cosas de Dios, debemos amarlo. Los creyentes pueden ser castigados por el Señor, pero no serán condenados con el mundo por su unción con Cristo por la fe. Por lo tanto, ¿a qué estamos sujetos? ¿A qué estás sujeto, hermano? Dime, ¿a qué estás sujeto? ¿A la carne o al espíritu? ¿A qué estamos sujetos? ¿Cuál es el principio de nuestro caminar? ¿La carne o el espíritu? ¿Cuál es el principio de tu caminar, hermano? ¿La carne o el espíritu? Debemos limpiarnos, debemos entender, comprender y revisarnos a ver si andamos según la carne o según el espíritu. Amén. ¿Cuál es el principio de nuestro caminar? ¿La carne o el espíritu? ¿La vieja o la nueva naturaleza? La vieja o la nueva naturaleza. La vieja es el pecado y la nueva, hermano, es la sangre de Cristo. Eso que nos limpió, nos purificó. La conclusión o la gracia, la corrupción o la gracia, por lo cual, ¿a qué estamos gobernados? ¿A qué estás gobernado tú? ¿Quién te gobierna? ¿Te gobierna la carne o te gobierna el espíritu? ¿Te gobierna el mundo o te gobierna el espíritu? ¿Te gobierna
el enemigo a través de sus dardos o te gobierna Dios. Dios mostró aborrecimiento del pecado por el sufrimiento de su Hijo en la carne, para que nosotros como personas y creyentes podamos ser perdonados y justificados. Así la satisfacción fue hecha a la justicia divina, y el camino de salvación borra el pecado. Por el Espíritu, la ley del amor está escrita en el corazón, y aunque la justicia de la ley no se cumpla por nosotros, y sin embargo, bendito sea Dios que se cumpla en nosotros. Hay eso en todos los verdaderos creyentes, que responda a la intención de la ley, el favor de Dios, el bienestar del alma, las preocupaciones de la eternidad, son las cosas que son del Espíritu. Hay en esto los verdaderos creyentes. Que responda a la intención de la ley del favor de Dios. El bienestar, hermano, el bienestar del alma, las preocupaciones de la eternidad son las que son del Espíritu. Debemos preocuparnos por la eternidad, por las cosas del Espíritu. Que los que son según el Espíritu les importa que nuestros pensamientos se muevan con más placer, a la obediencia del Espíritu. ¿Somos más sabios para el mundo o por nuestras almas? Pregunto, hermano, ¿somos más sabios para el mundo o por nuestras almas? Los que viven en el placer del pecado y de la carne están muertos. Mas un alma santificada es un alma viviente con mucha vida y gran beneficio de paz. La intención de la carne no solo es enemigo de Dios, sino también enemistad en sí con Dios. El hombre carnal puede, por el poder de la gracia divina, puede estar sujeta a la ley de Dios, pero la mente carnal no puede. Porque es una mente carnal. A veces somos cristianos, pero tenemos mente carnal. Nuestro cuerpo es conllevado a hacer las cosas bien, pero como tenemos la mente carnal, no podemos. Sujetamos también a la carne junto con nuestra mente. Entonces desata la mente, pero también desata el cuerpo, la carne, por medio del Espíritu Santo, que es el único que te puede ayudar. Amén. Es el único que te puede ayudar. La intención de la carne no solo es enemistad de Dios, sino también enemistad en sí con Dios. El hombre carnal puede, por el poder de la gracia divina, puede estar sujeta a la ley de Dios, pero la mente carnal no puede. Por eso hay que romper y expulsar todo lo que no agrada a nuestro Señor y Dios. Podemos conocer nuestro estado y el carácter verdadero de cómo estamos espiritualmente, preguntándonos si tenemos el Espíritu de Dios y de Cristo o no. Sincerándonos nosotros mismos. Nosotros no podemos vivir según la carne, sino según el Espíritu. Tener el Espíritu de Cristo significa tener un cambio de mente en algún grado, como la mente que estaba en Cristo, Jesús, y se muestra por una vida y consagración adecuada a sus preceptos
y ordenanzas de Dios. Dios es bueno, hermano. Dios es bueno, Dios es misericordioso. Dios es precioso, hermano. Dios simplemente lo que nos está es exhortando. Dios lo que nos está es enseñando. Dios lo que nos está es aconsejando a través del libro de Romanos, capítulo 8, versículo 5, que dice que los que son de la carne andan según la carne, y los que son el espíritu andan en el espíritu. Entonces no podemos andar según la carne, porque nos volvemos enemigos de Dios. Tenemos que estar de acuerdo al espíritu. ¿Para qué? Para que no se manifiesten esas obras de la carne en nuestras vidas, para que no andemos en contienda, en pelea, en diserciones, para que no andemos en fornicación y adulterio. Porque si andas en fornicación, si andas en adulterio, en mentira, en ira, en rabia, es porque estás en la carne. Puedes decir lo que tú quieras, pero andas en la carne, porque la misma palabra te lo está enseñando a ti, me lo está enseñando a mí. Entonces alejémonos, hermanos, alejémonos de esas cargas. La Biblia dice, nos enseña el Señor, el Espíritu Santo, a través de su palabra, que mientras hay vida, hay esperanza. Mientras hay vida, hay esperanza. Debemos alejarnos de lo que Dios no le agrada. Alejémonos de nuestra carne. Saquemos de nuestra carne lo que no es de nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de Dios. Dile a Dios que te ayude. Digámosle a Dios que nos ayude, que nos dé la fuerza, la fortaleza, porque con nuestra fuerza no vamos a poder. Poder. Ya somos nueva criatura, ya estamos en Cristo. Como dice 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17, que todo el que está en Cristo, dice, nueva criatura es. Nueva. Si eres nueva criatura, entonces las vías hechas. Entonces, si eres nuevo, tienen que verse las obras en ti. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Todas, hermano. Todas. No es una sí y otras no. No es esta sí, aquí sí y aquí no. Aquí no, hermano. Dice todas. Todas. Dice de modelo nuevo. Nuestro modelo es Cristo. Un modelo nuevo, una vida nueva, un camino nuevo, una esperanza, una fe nueva, todo nuevo en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, porque fue el que dio la vida por ti y por mí en la cruz del Calvario. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. La paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros. Amén. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. La misericordia siempre va a reinar en nosotros. Porque Dios es bueno. Nosotros somos los que le cerramos la puerta a Dios. Ya el Espíritu Santo está en nosotros. No entristezcamos al Espíritu Santo. Como dice Efesios capítulo 4 versículo 30. Que no debemos entristecer al Espíritu Santo. No debemos entristecer al Espíritu Santo. Tenemos que permitir que el Espíritu Santo siempre esté en nosotros. Para que Él siempre esté allí ayudándonos. Para que Él nos dé la fuerza y la fortaleza, porque solo no podemos. Entonces vivamos según el Espíritu y no vivamos según la carne. Démosles alimento al Espíritu y no a la carne. Jesús le dijo al enemigo, Satanás, que Jehová lo reprenda. No solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde, que la paz de nuestro Señor Jesucristo quede en cada uno de vosotros y que esta palabra sea una reflexión para cada uno de nosotros. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Amén.